Antonio Ocampo fue el primer ministro de Hacienda en el gobierno de Gustavo Petro. Doctor Ocampo, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo están ustedes? Bien, doctor Ocampo. ¿Usted cómo va? Bien, bien. Aquí comenzando a celebrar la Navidad. Antes de que comience su celebración, quisiera preguntarle qué opinión tiene usted de la decisión del gobierno nacional de decretar emergencia económica producto de que no le aprobaron la reforma tributaria. ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? No, estoy totalmente en desacuerdo y creo que es un error histórico, digamos, tratar de revertir una decisión que fue el Congreso de la República, que es el que debe determinar los impuestos en Colombia, y además sin ningún anuncio de recorte de gasto público, que es el problema básico. O sea, los que hemos estado por fuera del gobierno en este debate siempre hemos dicho, muy bien, de pronto se requieren unos recursos adicionales, pero también se requieren unos anuncios de recortes de gasto. Eso hasta ahora el gobierno pues no ha hecho absolutamente nada en ese campo y le toca, digamos, con esa decisión del Congreso de no aprobarle la ley de financiamiento. ¿Usted ha visto, doctor Ocampo, los impuestos que quiere crear el gobierno vía decreto? Bueno, eso podemos discutirlos uno por uno. De pronto algunos tienen lógica, pero de todas maneras ese no es el debate actual. El debate actual es en la constitucionalidad de la emergencia económica, que no cumple el requisito básico de la institucionalidad colombiana en ese campo, y es que tiene que referirse a un hecho sobreviniente. Aquí no hay hecho sobreviniente. Aquí hubo una decisión del Congreso de la República de no aprobar una ley de financiamiento. No, es que le quería preguntar de los impuestos. Uno que me llama la atención, el de subir, como están subiendo el impuesto al patrimonio, que es un invento suyo de la última reforma tributaria, la del 2022, subirlo al 5%. Esa cifra ¿a usted no, cómo le parece, doctor Ocampo? No, perdone que le haga una rectificación histórica. El impuesto al patrimonio fue creado en 1936 en Colombia. Pero no era, usted se inventó que fuese permanente. Era permanente. Existió hasta 1989. Perdón, ¿cuántos años son esos? Eso fue medio siglo. Digamos, se fue entonces que se decidió quitar el impuesto al patrimonio, y después, desde comienzo de siglo, se ha venido restableciendo temporalmente. Incluso una figura que yo sí estoy totalmente en desacuerdo y que entiendo que era parte de estas ideas, que fue el impuesto al patrimonio a las empresas. El impuesto al patrimonio tiene que ir a las personas naturales, no a las empresas. Eso le quería preguntar, de subirlo como lo están subiendo y volverlo también para personas jurídicas. No, por eso personas jurídicas no, de ninguna manera. Eso es a personas naturales. Y además si uno ve históricamente, cuando yo era más joven, la tasa máxima era el 2%, ¿no? Uno podría pensar en subir la tasa a ese nivel, pero nunca pues al 5%. Sí, doctor Ocampo, usted dice que hay algunos impuestos que usted considera que sí son adecuados, o que al menos no estarían dentro de ese paquete que usted dice, eso es imposible, eso es realmente increíble. De ese borrador que se ha conocido, ¿cuáles impuestos cree usted que podrían ser adecuados? No, realmente no quiero discutir la lógica de los distintos impuestos. Perdóname que ese no es el debate de hoy. ¿El debate para usted es económico o político? No, el debate es institucional. Es de la institucionalidad colombiana es lo más importante que tenemos, y más aún, es lo que genera la confianza externa en Colombia. Cuando usted fue ministro, doctor Ocampo, ¿el presidente Petro en algún momento planteó salidas de este tipo por fuera de la institucionalidad para solucionar crisis o dificultades? No, en ese momento no hubo ninguna de eso. Y debo decirle eso como precedente. Yo cuando fui ministro de Hacienda en los 90, curiosamente también decreté una medida de este tipo, y la Corte me dijo que no se cumplía el requisito de que no era un hecho sobreviniente. Entonces era la excesiva entrada de capitales que tuvo el país a mediados de los 90.
Sí, Y se doctor alinea Ocampo. usted, doctor Ocampo, con la misma línea del presidente de la ANDI, que dice que no se justifica, que aquí el tema no es económico ni vale la pena ponernos a hablar de impuestos puntuales, sino otra vez poner las luces sobre que el principal perjuicio es sobre la democracia y la institucionalidad. Y al respecto le quiero preguntar lo siguiente. Habla usted de la confianza externa de Colombia. ¿Cómo puede esta señal del gobierno a las malas, querer sacar una emergencia económica, cómo puede afectar esto la percepción que tienen afuera, en Wall Street, inversionistas, tenedores de bonos, prestamistas del gobierno colombiano y las propias calificadoras de riesgo que nos tienen en la mira, como acabamos de ver con el reciente reporte de Fitch? Bueno, digamos, separemos dos temas allí. Digamos, la institucionalidad se verá afectada si por equivocación la Corte Constitucional declara que esta acción es correcta. Yo creo que la Corte va a declarar que es inconstitucional y por lo tanto esa es la defensa de la institucionalidad y eso es la credibilidad internacional en la institucionalidad colombiana. ¿Ok? Sí. No es otra cosa, sino es precisamente la capacidad de la Corte Constitucional de defender los principios constitucionales, que es lo que es su función básica. Digamos, entonces yo diría que digamos, es el tema importante aquí. Sí, doctor Ocampo. Dicho sea, lo de Fitch es un tema diferente, porque digamos, el grado de inversión con Fitch y con Standard & Poor's lo perdió Colombia en el gobierno pasado. Y lo que hizo Fitch fue reducir una calificación. Y cuando uno ve el informe de Fitch, es todo el tema fiscal, precisamente la crisis fiscal que está dejando este gobierno, que es una crisis fiscal profunda. Sí. Entonces, ahí eso fue a lo que se refirió Fitch. Doctor Ocampo, una pregunta final sobre el mensaje de ayer del presidente Petro en Twitter. ¿Lo vio sobre usted? En realidad era sobre Lucía Costa, ¿no? Sí. Y que yo... Sí, no, claro, pero termina diciendo que él llega a ese nombre, que es una codirectora del Banco de la República, producto de usted, y dice que ese es el peor error de su gobierno. Y se queja porque la doctora Olga Lucía Costa ha hecho lo que debe hacer cada codirector y es ser independiente. Que ese es el peor, sí, el peor error inducido por usted de su gobierno. Bueno, no es el único por lo cual me acusa él en distintos momentos, ¿no? Yo debo decir, la doctora Olga Lucía Costa ha sido una excelente miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, y más aún me enorgullece haberla presentado su candidatura, y me parece que fue una decisión correcta del presidente Petro no hablar. Sí, ahora sí una pregunta final, doctor Ocampo. ¿Qué opinión le merece a usted la operación que se hizo el viernes en la noche de endeudar al país por $6.000 millones con una tasa del 13.5%? ¿Qué consecuencias va a tener eso? A mí me pareció que, digamos, hay varias decisiones de crédito público que me han parecido acertadas. En particular la de hacer emisiones de bonos en euros y hacer algunas operaciones en francos suizos, porque efectivamente ha bajado el servicio de la deuda. Pero esta operación además rompe toda la tradición de cómo se venden los test. Los test se venden, dicho sea de paso, modestia aparte, yo fui el que lancé el mercado de test como ministro de Hacienda en los 90. Entonces, el mecanismo correcto es que se vende en el mercado, ¿no es cierto? Y hay unos intermediarios que son algunas entidades financieras que se ofrecen como intermediarios de esas operaciones. Esa es la forma, pero vendérselo en esas cantidades a un solo inversionista no tiene precedente alguno. Y me parece a mí que incluso hay que discutir, digamos, cuál es el marco legal y si hay alguna violación. Y además la tasa de interés que entiendo a la cual se vendieron esos test es muy alta. 13.5. ¿Usted tiene idea, a propósito, usted que se mueve en esos círculos, quién es el afortunado ganador de esa lotería del gobierno? No entiendo, pues el ganador no, pero el gobierno se financió. No, por eso, pero es un único inversionista. Pero los intereses son altísimos. Por eso, pero doctor Ocampo, le pregunto, usted me acaba de decir que no es normal que un solo inversionista compre bonos de deuda pública del gobierno colombiano por 4.000 y pico millones de dólares, ¿verdad? O más, 6.000 millones de dólares. No, puede haber algunas operaciones, incluso ha habido operaciones con grupos bancarios, ¿no? Pero esta a un inversionista individual, digamos, sin hacerlo a través de un proceso
digamos, prolongado de licitación, si se quiere utilizar esa medida, me parece a mí que es un tema que me preocupa. O sea, digamos, yo he apoyado las otras decisiones de crédito público que ya le mencioné, pero esta me pareció que no tiene precedentes y no me gusta. Sí. ¿Es ese nombre de ese inversionista el que compró los bonos o el bono del gobierno el viernes por la noche? ¿Usted tiene alguna idea quién es, de dónde es, cómo lo contactaron? No tengo la menor idea porque no estoy en el mundo del crédito público. Sí, pero esto es un misterio, ¿no? No, entiendo que ellos anunciaron quién era el inversionista, pero no tengo en este momento datos concretos sobre eso. Yo no he visto el nombre de ese inversionista. Si usted sabe, se lo agradecería. No. Yo realmente no sé tampoco. Vale. Doctor Ocampo, un gusto saludarlo. Gracias, muy amable. Bueno, a ustedes, muchas gracias. ¿Usted sabe, Paola, algo del inversionista que se llevó los bonos del Tesoro? Pues es que como fue una transacción con tanta opacidad, Néstor, recuerde usted que realmente ni siquiera sabíamos bien la tasa, el monto, el plazo. No fue subasta, que era un poco lo que nos estaba intentando decir el doctor Ocampo, sino fue un 1 a 1 prácticamente, cosa que es totalmente inusual. Y ese 13.5%... Hay una versión, Paola, de que se trata de PIMCO Pacific Investment Management. Puede ser. Claro, pero pero no lo sabemos porque no está justamente en el comunicado de Hacienda, en donde dice sí, efectivamente, pues de la Dirección de Crédito Público, donde dice sí, son 6.000 millones de dólares, 23 billones de pesos que están destinados a mejorar las condiciones de la colocación de deuda, pero no sabemos concretamente, una vez más, ni cuánto tiempo, si esto es largo plazo, es que 10 años, 5 años, 15 años, sí, ni la tasa efectiva. El misterio total, sí. Porque quedamos con un misterio total, opacidad absoluta. Que se va a ganar 13,5% anual, mucho más de lo que están pagando en el mercado financiero. La única pista que da el Ministerio de Hacienda en el comunicado es que esta operación se hizo con uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado, pero sí, no dice más. ¿Y quién es? Puede ser PIMCO o puede ser el señor Euclides. Quien sea el inversionista, se ganaron aquí el baloto. 8 de la mañana, 13 minutos en segundos. Un expresidente de la Corte Constitucional sobre esta inusual emergencia económica en la que estamos. Blue Radio.